Bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar a ver espectroscopía. Vamos a dar una breve introducción. Esta es una técnica de absorción de luz. La muestra absorbe luz y produce en esa muestra o analito distintos efectos, de los cuales vamos a ir viendo en las distintas técnicas. Durante el siglo XIX y antes de que existieran estas técnicas analíticas actuales, el químico orgánico podía determinar, por ejemplo, la fórmula molecular de una sustancia pura a partir de su composición centesimal. Ya durante el siglo XX se empezaron a utilizar técnicas analíticas que se basan en la interacción de la luz con la materia, que es lo que nosotros vamos a empezar a ver. La comparación entre la luz incidente y la transmitida proporciona información de las características de la muestra analizada. Entonces, en esta técnica los químicos estudian cómo diferentes formas de radiación electromagnética interactúan con átomos y moléculas. Llamamos a esta interacción espectroscopía. Así como hay varias clases de radiación electromagnética, hay varios tipos de espectroscopía que dependen de la frecuencia de la luz que usemos. Los átomos y las moléculas pueden absorber fotones y por consiguiente sus energías. Dependiendo de la energía del fotón absorbido o emitido, diferentes fenómenos pueden ocurrir. Los fotones cargan cantidades discretas de energías llamadas cuantos que pueden transferir a átomos y moléculas cuando son absorbidos. Dependiendo de la frecuencia de la radiación electromagnética, los químicos pueden explorar diferentes partes de la estructura de un átomo o de una molécula con distintos tipos de espectroscopía. Entonces, ¿cuál es la radiación que incide sobre la muestra o analito a analizar? Es una radiación que se llama electromagnética. La radiación electromagnética es un tipo de campo eléctrico magnético variable, es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. La unidad de la frecuencia es Hz o también megahertz. Su símbolo es Hz y equivale a la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo periodo es un segundo. Y la longitud de onda, otra característica de esta onda o radiación electromagnética, es la distancia entre un pico de una onda y el pico siguiente y se puede medir en nanómetros, recordando que el nanómetro es igual a 10 a la menos 9 metros o micrometros o metros. Bueno, este es el esquema de la onda electromagnética que va a incidir sobre la muestra. Dijimos que está formado por campos eléctricos y magnéticos oscilantes. En este gráfico tenemos en azul el campo magnético oscilante entre un punto máximo y un punto mínimo que sigue el eje de las Z. En rojo, el campo eléctrico también oscilante entre un punto máximo y un punto mínimo que sigue el eje de la Y. Son perpendiculares entre sí, campo eléctrico y magnético, y el eje de las X me está señalando hacia dónde se propagan, hacia afuera y a la velocidad de la luz. Pueden propagarse en el vacío. Hablamos de longitud de onda. La longitud de onda es, o se mide desde un pico máximo de una onda al pico máximo siguiente de la otra onda, tomando ese recorrido como un ciclo completo. O también puede medirse desde un valle de una onda al valle siguiente de una onda. Y eso es longitud de onda que puede estar medida en nanómetros, metros o micrómetros. Entonces tenemos onda de frecuencia baja,
donde la onda o la longitud de onda es mayor, y onda de frecuencia alta, donde la longitud de onda es menor. Ahí les dejo un enlace por si quieren profundizar más sobre las características de esta onda. Bueno, acá tenemos un esquema completo que se llama espectro, donde nos presenta las distintas ondas electromagnéticas que le corresponden a una frecuencia determinada. Si observamos en el gráfico, arriba está la frecuencia medida en Hz y abajo la longitud de onda que le corresponde a cada una de las frecuencias medida en metros en este gráfico. No vamos a trabajar con todas las ondas electromagnéticas en estas técnicas, solo vamos a trabajar en radiofrecuencias, infrarrojo, UV visible, pero es interesante analizar los conceptos que venimos describiendo. Por ejemplo, observar que a una mayor longitud de onda le corresponde una menor frecuencia y a una menor longitud de onda le corresponde una mayor frecuencia. Hay una parte muy pequeña en este espectro, que es lo que el ojo humano ve, que es el espectro visible, que acá está detallado, y nos indica el rango de longitud de onda del espectro visible medido en nanómetros. Va de 400 a 700 nanómetros. Y ahí también les dejo un enlace por si quieren profundizar, pero este espectro lo vamos a ir viendo y mirando en cada técnica para ver en qué región del espectro estamos trabajando para analizar la muestra problema. Entonces, sigamos analizando las características de la onda que va a incidir sobre la muestra. Hablamos de frecuencia, que es la frecuencia, es la tasa en que la longitud de onda cambia en el tiempo, es el número de cambios por segundo. Longitud de onda es la distancia entre un punto máximo de una onda y el punto máximo siguiente, y ahí se completa un ciclo por segundo. De acuerdo a esto podemos deducir que a una mayor longitud de onda hay una menor frecuencia y a una menor longitud de onda le corresponde una mayor frecuencia. Ondas electromagnéticas, ¿por qué se llaman así? Electro, porque generan, dijimos, un campo eléctrico. Magnético, porque generan un campo magnético. Y onda, porque se propagan hacia afuera, según la ecuación de onda, a una cierta velocidad, que es la velocidad de la luz, que es 3 metros por 10 a la 8 segundos por segundo. Y pueden viajar en el vacío. Entonces, dependiendo de la radiación o la zona en el espectro que nos encontremos o la onda electromagnética que usemos, el efecto que se va a producir en los átomos y moléculas. Si estamos en la zona de rayos X y cósmicos, se van a producir ionizaciones de las moléculas. Si estamos en UV visible, transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos y moleculares. Si estamos en la zona de infrarrojo, deformación de los enlaces químicos. Si estamos en la zona de microondas, rotaciones de los enlaces químicos. Si estamos en la zona de radiofrecuencia, se van a producir transiciones de spin electrónico o nuclear en los átomos de las moléculas. Bueno, de acuerdo al efecto que produzca la radiación electromagnética, es la información que nos va a brindar. Si la radiación electromagnética está en la región de rayos X, la información obtenida es la estructura total de la molécula, incluida la estereoquímica de la misma, a partir de las posiciones relativas de los átomos. Si estamos en la región de ultravioleta visible, vamos a observar la existencia de cromóforos y o conjugación en la molécula a partir de las absorciones observadas. Si estamos en la zona de infrarrojo, fundamentalmente vamos a ver grupos funcionales o a distinguir grupos funcionales a partir de las absorciones observadas. Si estamos en la zona de radiofrecuencias, resonancia magnética nuclear, lo que vamos a elucidar son grupos funcionales,
estructuras, conectividades, estereoquímicas, etc., a partir de datos de desplazamiento químico, área de los picos y constantes de acoplamientos observadas que vamos a analizar en esta técnica. Dejé para el final espectrometría de masa porque es la única técnica que no es de absorción de luz. En esta técnica se atraviesa la muestra con un haz de electrones a alta velocidad y en el vacío, y lo que podemos obtener a partir de esta técnica es su fórmula molecular y sus estructuras a partir de los iones observados.